de este equipo de investigadores en transcomunicación instrumental, donde graban una parasitación en directo de una persona que está siendo, digamos, teledirigida por un ente que le está haciendo dibujar un cuadro que él no sabe pintar. Entonces, estás viendo en directo cómo ese ente parasitario se apodera de ese individuo. Pero eso ocurre a todos los niveles. Esto no es nuevo, ¿eh? El mundo de la parapsicología, esto saben hace mucho tiempo que existen estas entidades. Es un mundo, el de las experiencias cercanas a la muerte, igual. Es algo que es científico y, sin embargo, no entra en las facultades por la simple razón porque te deja entender prácticamente cuál es la naturaleza del ser humano. Y este concepto antropológico de energías no puede ser incluido en el paradigma oficial porque te tiras abajo todo el sistema y los captas a ellos. Dices, pero bueno, pero esto... Entonces, por eso no entra en las facultades. Es algo científico, constatable, pero no entra. La transcomunicación instrumental no entra en las facultades cuando es una constatación de que hay entes vivos, energías inteligentes, que utilizan cualquier medio que tienen a su disposición para manifestarse a los demás. Y todo esto lo que estamos viendo es un juego de energías que se ha considerado algo mitológico, mítico. No, sí, los hadas, las hadas, los duendes, no sé qué. Zoología pura. Pero claro, es energozoología, es la zoología de las energías. Aquí no estamos hablando de lo que tú ves, es que hay entes que no tienen cuerpo, que no tienen forma y que existen, que están alrededor tuyo muy probablemente. En la quinta columna lo tenemos claro. Nosotros hemos venido aquí para acabar con el mundo del misterio. Así de sencillo. O sea, todo eso que la gente dice, esto es misterio, decimos, no, eso tiene una explicación y se la estamos dando todos los días en directo en la quinta columna. El tema de los fenómenos ovnis, el tema de de los bichos, todo eso, cada vez que metemos el ojo en un misterio, aplicamos el factor E que le llamamos nosotros, que sencillamente esa especie parásita, inmediatamente hemos destruido el misterio que se encerraba. Y lo aplicamos a cualquier terreno, ¿eh? Hemos ido desde René Le Chateau hasta los ovnis, hasta las civilizaciones desaparecidas. O sea, estamos descubriendo todos los misterios, pero es que sabemos que los misterios son la barrera que ellos utilizan para que nosotros no nos demos cuenta de que ellos estén ahí. Por eso, nuestra obsesión es acabar con el mundo del misterio. Y la capacidad de estar camuflados, además, dentro de instituciones para poder llevar a cabo planes como los que están haciendo ahora, esto es una invasión literal, en toda regla, de una especie sobre otra, donde ahora está dando el golpe, digamos, maestro final. Con esa introducción no tecnológica. Es decir, la invasión ha sido desde siempre porque nunca llegaron a irse de aquí. Se puede considerar ese gobierno en la sombra, ese estado profundo quizás, que es realmente el que controla pues todos los lazos de las instituciones públicas oficiales. Pero paralelo al supuesto gobierno, digamos, público, hay un gobierno en la sombra que es el que toma todo tipo de decisiones. El tema de las logias, que ya hemos hablado en algún momento, sociedades secretas, es el instrumento que utilizan justamente pues para llevar a cabo sus planes. Tenemos que empezar a ver el mundo no solo en aspectos geopolíticos. El dinero, por ejemplo, esa frase tan lapidaria, grabada a fuego, de que sigue el color del dinero o sigue el rastro del dinero para saber real, hasta cierto nivel. El dinero funciona hasta cierto nivel. Esta gente ya tiene todo el dinero del mundo. El dinero es una herramienta más, un instrumento más que utilizan de control para el ser humano. Simplemente introducirlo en la productividad para llegar a la supervivencia. Y como está a muy alto nivel, él va a dar órdenes a los que tiene al lado y los de al lado ven a una persona como tú y como yo. Y todo esto que te estoy diciendo me parece de locos, culturalmente es aceptado. Posesiones demoníacas no son posesiones de entes de otra naturaleza que hacen que la persona pierda el control de su persona. Su personalidad sea, digamos, destruida. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de oscuridad en el que vivimos, un mundo donde hay que entender el concepto. No es que esté el mundo a oscuras, es que nos han puesto una venda para que no veamos, para que no entendamos, para que no conozcamos quiénes somos, de dónde venimos, qué pasó, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. No se trata de ir como pollo sin cabeza. Sabemos que hacia ese lugar no podemos ir. Más que nada porque nos queman, es un acantilado, es un redil. No queremos ser cobayas, eso ya lo hemos entendido. Pero estas cobayas, estos seres humanos divinos, se merecen algo más que ser esclavos. Se merecen algo mucho más. Porque a lo mejor no solamente es que lo somos, sino además es que lo fuimos. Y además es que está en nuestro sino, en nuestro destino, recuperar lo que alguna vez fuimos. ¿Podemos entender todo esto? Complejo paradigma en el que vivimos. Así que necesitamos a los mejores, a los más potentes, al menos a los más valientes. ¿Como quién? Como mis amigos de la quinta columna, Ricardo Delgado y el doctor José Luis Sevillano. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Os explico rápidamente un poquito, muchísimas gracias por estar ambos dos aquí. Os explico rápidamente el formato debate. No is not the same, no es lo mismo debate que combate, no es lo mismo. Se trata de construir, se trata de dos personas que pueden pensar más o menos similar, que se esfuercen en sacar su máximo rendimiento, su intelecto, su sabiduría, sus conocimientos, sus averiguaciones, que se esfuercen para darle al espectador lo que se merece. Y es un camino. Así que lo vamos a hacer en formato debate. Genera una pregunta, se genera un tema. Primero contesta uno, habrá réplica, aunque sea aportar nuevas ideas, y luego, si se quiere, contrarréplica, y así a la siguiente pregunta cambiamos el formato para que siempre empiece uno y termine el otro. Ricardo Delgado, ya que estamos aquí, no sé si la subiremos a la lista de YouTube, si quieres hacer una breve presentación un poquito de ti para que la gente que te conozca, cada vez que vamos subiendo más el nivel, sorteamos mejor la censura, llegamos a más gente, con lo cual hay personas, cientos de personas que no te van a conocer, por mucho que tengas un trabajo maravilloso, pero se trata de salir de eso, de expandirse y llegar a más personas con un objetivo muy claro, que es el empoderamiento. Entonces, Ricardo, para esas personas que no te conozcan, un poquito presentación y luego ya empezamos. Pues en principio siempre decimos lo mismo a nivel curricular, pero también por otra parte la definición que podíamos dar en este sentido es encontrar nuestro sitio y nuestro lugar en el mundo en el que vivimos. Esto es justamente la aspiración que yo tengo. A nivel curricular soy estadístico, concretamente bioestadístico, y poseo un posgrado en biología sanitaria. Y a lo largo de lo que vulgarmente y coloquialmente llamamos el despertar, pues iniciamos una etapa de investigación personal, de la mano además del propio doctor José Luis Sevillano, en aquello que se hizo llamar la quinta columna, pues intentando llegar a donde nadie ha llegado, porque no tenemos ningún tipo de complejos a la hora de seguir investigando y porque no tenemos ningún tipo de financiación detrás para dirigir la investigación hacia determinados fines. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de haber sido de alguna forma el creador o portavoz de la quinta columna inicialmente y de haber formado ese equipo con José Luis Sevillano. Maravilloso. José Luis, presentación para la gente que no te conozca. Pues soy madrileño de 54 años que trabaja en el sur de Francia como médico rural. Yo contacté con Ricardo en, creo que fue octubre del 2020, en un directo que nos presentó Karin Becker, de Más que Bellas. Y a partir de ahí,
nunca dejamos ya de tener contacto, aunque no colaborábamos, pero siempre teníamos afinidades por lo que se estaba en aquel momento fraguando, que era la teoría ambiental de la enfermedad de moda. Ya a partir de ese momento ya no nos soltamos. Siempre que había alguna información, él me la pasaba o yo se la pasaba, y íbamos investigando en la misma dirección. Pero aquello lo digo muchas veces, aquello de poner chinchetas en un mapa nos ha llevado a literalmente desmontar nuestra civilización. O sea, así como parece que son un poco prepotente, pero estamos desmontando los fundamentos de nuestra civilización. Estamos descubriendo que somos una civilización parasitada por otra especie. Estamos diciéndole al mundo, con pruebas científicas, el mundo funciona así y funciona mal porque estamos parasitados, no porque la humanidad no sepa hacer las cosas. Los seres humanos, nosotros espontáneamente venimos aquí para ser felices, es decir, para darnos placer, para disfrutar de la naturaleza, de la vida, de las relaciones humanas, de las relaciones con las distintas especies, y sin embargo llevamos una vida de infierno, pero hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que no era porque nosotros fuéramos culpables de esta, digamos, esta aberración de nuestras relaciones con el mundo, sino porque estábamos siendo parasitados, y eso es lo que estamos descubriendo en la quinta columna. Por eso el mensaje de la quinta columna es revolucionario. No hemos venido aquí a contar una historia, una película aquí no, estamos diciéndole al mundo, esto funciona mal porque estamos siendo parasitados a muy alto nivel, puesto que toda la civilización está al servicio de otra especie que sí, a esa especie sí le convienen las condiciones aberrantes en las que vivimos los seres humanos. Así que este es el gran reto que tenemos, no la quinta columna, toda la humanidad. Y por eso invitamos una y otra vez a todo el mundo a que se sume, y lo toman como si fuera una cuestión de egos, historia, pero no os dais cuenta de la trascendencia de la investigación de la quinta columna. Bueno, recojo el hilo un poquito de lo que habéis dicho y empezamos con esto. No me preparo las entrevistas, quien tiene magia no necesita trucos, tiene tanto talento delante, pues simplemente hay que fluir. Has dicho misión de vida, Ricardo Delgado. Empiezo contigo. ¿Cuál es tu misión de vida? Y además, desde tu punto de vista, la misión de vida, desde un punto de vista colectivo, cada individuo tiene la suya propia, evidentemente, pero desde un punto de vista colectivo, ¿cuál es la misión de vida de esta humanidad, la tuya y la de la humanidad? Pues ahora mismo, en función del descubrimiento y de la evidencia que hemos constatado, de que evidentemente nuestra civilización no está dirigida por los seres humanos, tenemos la necesidad imperiosa de transmitir ese conocimiento a nuestros congéneres, justamente, como especie. Eso es una prioridad absoluta. Estamos hablando no de lucubraciones, estamos hablando de constatación científica, y que justamente lo mismo que aparece, ya saben en dónde, en los famosos exactamente lo mismo, son esos famosos implantes cerebrales que entran en el mismo contexto de personas aparentemente abducidas hasta hace pocos años. Y esto quiere decir que evidentemente el mundo está dirigido precisamente por ese tipo de seres. Es una cuestión, no es una cuestión paladí, todo lo contrario, es de vital importancia. Probablemente no haya algo más importante que transmitir ese conocimiento, a la vez que encontrar mecanismos para mermar la capacidad de daño que tienen para hacer con nosotros. José Luis, réplica en este concepto de tu misión de vida y misión de vida de la humanidad. Mi misión de vida, hasta que empezamos con todo esto, yo lo he dicho muchas veces. Yo antes utilizaba mi página de Facebook para relacionarme con mis amigos en España, los pocos que tenía, y para hacer poesía. Pero desde que empezó todo esto, he cogido todos los medios de los que dispongo, tanto mi página de Facebook como la colaboración con Ricardo, para divulgar un mensaje científico, ya no poético, que es vital para la supervivencia de nuestra especie. Esa es mi misión de vida. Ahora mismo mi misión no es cuidar a mis pacientes, que también los tengo, y por eso no abandono mi oficio, a pesar de toda la importancia de todo esto. A pesar de todo esto, yo hago mi oficio como lo hacía, pero es urgente, es imperioso en mi ser. Yo siento necesidad de ayudar a la especie a que sobreviva, porque esto es un ataque contra nosotros. Entonces utilizo todos los medios de los que dispongo. Empecé en las redes metiendo ahí en los chats de todo el mundo. Me entrevistó una vez José Miguel Alvarado, de apellido obligatorio, que fue el primero que se atrevió a entrevistarme, y a partir de ella
fui encadenando todo esto, lo que ha creado muchos problemas, pero como Ricardo estoy también muy orgulloso de haber emprendido esta lucha que es vital para la supervivencia de nuestra especie. Es la aventura más importante de la historia de la humanidad lo que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que hacérselo comprender al mundo. Ricardo, no sé si quieres hacer contrarréplica en este concepto o añadir algo más. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que en todo el tiempo que nos conocemos, José Luis y yo, ni siquiera hemos tenido tiempo de hablar un poco más de lo personal, de conocernos personalmente, porque hemos ocupado todos nuestros recursos temporales, todos nuestros recursos de tiempo, justamente a la práctica de la investigación y hemos convivido de alguna forma en comunión. Yo suelo trabajar con una mente abstracta, lógica inductiva matemática, por mi formación, y puedo decir y digo sin ningún tipo de dudas, como vuelvo a repetir, hoy día tenemos la constatación empírica de que se está introduciendo todo esto a toda la población y que va relacionado en el contexto que hemos mencionado anteriormente, en el contexto de aparentemente de personas abducidas por otro tipo de entidades. Estamos hablando de implantes cerebrales, en este caso líquidos. Entonces, con José Luis, todo ha sido muy fluido. Siempre hemos dicho que hemos tenido un gran mentor en la quinta columna a la hora de saber dirigir la investigación, de reflexionar acerca de cuál es el siguiente paso que teníamos que dar, cuándo era apropiado darlo, aun a sabiendas que teníamos más información de la que podíamos transmitir en el momento, y jugar con la uniformidad de conocimientos y niveles de conocimiento de todos, incluidos los seguidores de la quinta columna, no es una tarea fácil. Pero la impotencia que tenemos es cómo transmitimos todo el conocimiento adquirido, que es una constatación empírica, cómo lo transmitimos al resto de mortales. José Luis, vamos a ir dándolo todo poco a poco. Habéis dicho la especie humana ha sido parasitada. Antes del por quién, es interesante saber el cómo. Es decir, cualquier ser humano que esté ahora mismo viendo, cualquier espectador, tiene que entender, ¿no?, cuáles son esas herramientas para parasitar, para esclavizar, para dormir, no lo sé, ahora lo explicarás mejor, al ser humano. El cómo ha sido parasitada la especie humana. Pues la verdad es que yo intentaré resumirlo muy rápidamente, pero lo primero, lo que tenemos que entender es que el concepto del ser humano está pervertido precisamente por la especie que nos parasita. Entonces, como el ser humano no se comprende a sí mismo ni comprende su realidad, no puede identificar al enemigo. Y eso ha sido una labor de aquellos que nos han parasitado. Es decir, si yo ahora le explico a la gente lo que nosotros tenemos en marcha y lo que estamos descubriendo, les iba a costar un poco seguirme. Pero fundamentalmente, siempre decimos, esto es un juego de energías. Todo en la realidad, toda en la naturaleza, todo en el cosmos es energía. Energía de distintas calidades y energía inteligente. Energía inteligente de distintas calidades manifestándose en distintos individuos, digamos, y especificándose en distintos individuos, clases, es decir, es un juego de energías que es infinito, diverso y no sabemos esto hasta dónde llega. Pero claro, si tú eso no te lo han dicho, te dicen que el ser humano es el centro de todo, pues claro, evidentemente, toda tu explicación del mundo se limita a ti, a tu persona, y tú no puedes entender que aparte de ti y de tus luchas personales como especie en este mundo, pues que no hay otra cosa. El problema está en que eso es un concepto que han introducido precisamente en nuestra especie para que no podamos detectar a aquellos que nos parasitan. Si esto es un juego de energías, tenéis que entender una cosa. La parasitación es energética. ¿Comprendéis de qué va todo esto? Es un juego de energías donde lo que busca nuestra especie parásita es nuestra energía. Y para eso necesita dominar la energía que nos compone. Y para dominar la energía que nos compone, utiliza todos los medios que tiene a su disposición y los pone a la nuestra como si fuéramos nosotros los que la estamos, digamos, desarrollando. De manera que en la historia de la humanidad, hasta donde la conocemos, es una especie de progresión tecnológica y científica que no ha sido otra cosa que entregar el conocimiento que estos individuos, especie, lo que sea, parásita, nos va dando para ellos perfeccionando su parasitación. A día de hoy lo que nos hemos dado cuenta que desde ayer hasta hoy, a través de los restos arqueológicos, los relatos que se han descrito en antropología y tal, sabemos que esto es muy antiguo, pero no lo supimos entender porque ellos tampoco nos dejaron.
lo metieron todo en el mundo de la mitología, el cuento, es decir, la fantasía, etcétera. Pero ahí ya se nos estaba diciendo, por seres humanos que eran conscientes y no eran dominados por ellos, lo que estaba sucediendo en el mundo. Y a día de hoy nos estamos dando cuenta de que todo lo que hemos vivido, desde sacrificios, ritos sacrificiales, guerras, revoluciones, envenenamiento de la alimentación, del aire, pasando por la cultura difícil de concebir y de entender, economías esclavistas en todos los sentidos, de las cuales no nos hemos liberado aún en el siglo XXI, a pesar de revoluciones y lucha de clases, etcétera, y llegamos al punto final hoy, que es la regulación a través de campos electromagnéticos y química, bioquímica dentro de la cabeza de las personas. Es decir, ha sido una progresión en toda nuestra historia en la cual estos parásitos estaban haciéndonos daño y no nos dábamos cuenta de muchas maneras. Y hoy nos hemos dado cuenta definitivamente de que están ahí, porque lo están haciendo, lo que están haciendo se lo están haciendo todo el mundo, y hemos sido capaces de demostrarlo con datos científicos. Ahora ya no puedes decir, no, es que eso de las drogas es unos que se forran con dinero, no, es que eso de las guerras es que son la industria armamentística, no, es que las revoluciones es que, claro, es que la gente quiere saber y que... O sea, no. Ahora es que el último golpe que han dado, científicamente lo hemos podido probar que lo han dado ellos. Ahora ya no necesitamos buscar en las logias donde se gestan las guerras, las revoluciones y todo esto que hemos vivido, el sistema social, que si capitalista, comunista, es decir, todo esclavizando a los seres humanos. Ahí tú no puedes demostrar nada. Digo, oye, aquí hay una mano en la sombra, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo demuestras? Sin embargo, en este último golpe que han dado para hacernos padecer, sufrir y así poder parasitarnos, ahí hemos demostrado su presencia. Porque la cuestión está en que para parasitarnos el ser humano tiene que sufrir. Esa es la condición sine qua non. Si el ser humano no sufre, ellos no pueden parasitarnos energéticamente. Creo que es un poco largo, pero al final es la frase clave. No pueden parasitar el ser humano si el ser humano, no sufre. Con lo cual, todo su objetivo es que nosotros suframos aquí. Y todo esto encadena, lo que pasa es que esto son cosas que todavía tenemos que desarrollar para que la gente lo entienda, por lo menos en el ámbito de la quinta columna, el mundo de las parasitaciones, posesiones, que eso es otro fenómeno que nunca se ha estudiado en psiquiatría, antropología, es decir, eso es un tema que está ahí y que la gente no puede entender y que nosotros ya empezamos a comprender muy bien. Así es que ese es, digamos, el recorrido de esta parasitación así rápidamente por nuestra historia hasta el día de hoy, donde han dado un golpe de tuerca y se han metido en el mundo de la ciencia para parasitarnos de forma masiva. Con lo cual, los seres humanos, por primera vez, de forma masiva también podemos ser conscientes de la parasitación, porque la podemos constatar nosotros, no tenemos que echar mano de nadie. Ricardo, réplica o como en este contexto, aportar el cómo hemos sido parasitados. Estás muteado. No puedo añadir mucho más de lo que ha comentado José Luis, porque digo que el conocimiento se va adquiriendo progresivamente en directo en la quinta columna. Es algo difícil de entender, pero seguimos avanzando en el propio directo en función, vamos adquiriendo nuevo conocimiento y lo vamos asentando en el que ya teníamos anteriormente. Para evitar la parasitación de alguna forma, o cómo lo hacen, pues José Luis lo ha dicho, a través de la introducción tóxica, a través de niveles de educación, desde los más pequeños en colegios e institutos, desde la guardería prácticamente. Todo el sistema, en general, está también parasitado, lógicamente, por este mismo tipo de entidades. Y cuando decimos que tenemos la constatación científica, me refiero a que justamente lo mismo que hay bajo el microscopio, que justamente la misma nanotecnología que encontramos al microscopio y que es identificable también con microRaman, basada en ese material que no vamos a mencionar, pero que todos conocemos, es exactamente esa misma tecnología, probablemente la utilizada en la antigüedad por este tipo de parásitos, con nuestra humanidad o incluso otras anteriores, y que se está utilizando ahora de forma global, sistemática, paulatina, a cada ser, a cada individuo del planeta, introduciendo esa interfaz. Entonces tenemos un problema de base, y es que la mayor parte de los seres humanos desconocen esta parasitación de la que estamos hablando y están colaborando, creyendo que están haciendo avances por el bien de la humanidad,
cuando realmente están avanzando en la autodestrucción de nuestra propia especie, colaborando sin saberlo con ese tipo de entidades que parasitan también el mundo en general, a través de instituciones, marcando protocolos desde muy alto nivel, o que va a curar neuropatías cuando genera inflamación de la neurona y genera neurodegeneración. Pero el objetivo es introducir esa interfaz, parasitar literalmente a la persona, hacerlo más permeable a esa parasitación energética, haciéndolo vibrar mal. Y a través de esa nanotecnología lo pueden conseguir. Y en el programa de ayer te decía fuera de cámara que a la vez que estamos contentos por el descubrimiento y esa constatación empírica, estamos un poco abatidos por el alcance del descubrimiento de la evidencia que hemos presentado en la quinta columna. Es difícil, además, dar a conocer esta información porque si lo sueltas de buenas a primeras, además, es difícil que a cualquiera no le pueda sonar como un disparate, porque justamente Suéltalo, han hecho suéltalo, además, suéltalo. que todo este tipo de temas sean tomados como ámbito conspiranoico y como un disparate, y que te hagan pasar por orate, literalmente. Eso ya se han encargado muy bien a lo largo de los últimos años, de que descubrimientos de este calibre, al darlos a conocer precisamente por entidades humanas, pues sean desacreditados, censurados, cejados, etc. Entonces tenemos una labor que taza con la pregunta que hiciste inicialmente. El objetivo personal que yo tengo es transmitir de la mejor forma posible el conocimiento adquirido en estos 3 años de investigación de la quinta columna, especialmente los 2 últimos, a través de la observación, y ahora ponemos en relieve la relación que existe en eso y que se ve bajo el microscopio con los famosos implantes cerebrales por parte de otro tipo de entidades supuestamente aducidos. Esa es la constatación última y que nos abre pues una evidencia a todo lo que lucubrábamos inicialmente, que el mundo no está dirigido por seres humanos. No es poco. José Luis, ¿algo que añadir en este concepto del cómo? No, no, el objetivo es común. O sea, si una persona por la calle supiera que lo que se está haciendo ahí es exactamente, tiene el mismo sentido, tiene la misma base científica y el mismo objetivo, he dicho bien, tiene el mismo fundamento tecnológico-científico y el mismo objetivo que tenía eso que estaban haciendo por millones en todas partes, con lo que se hacía de vez en cuando, que saltaba por ahí en los medios alternativos y que se llama abducciones con implante, la gente se queda helada. Pero nosotros tenemos la prueba, y no solo nosotros, la tiene todo el mundo, al alcance de su mano. No tiene más que mirar, como decimos tantas veces, a un microscopio y luego te metes en el vídeo que dejamos ir, por ejemplo, de Robert Leir, este hombre que estuvo, pues eso, en litigio con los tribunales en Estados Unidos, pues diciendo, oiga, que lo que he encontrado aquí, esto es un material buenísimo, esto se puede desarrollar y tal, pero claro, ¿en qué contexto lo encontraba él? En aducidos. En aducidos. No lo encontraba por ahí haciendo análisis en la calle, en gente que había sido abducida. Así que lo que nosotros nos damos cuenta ya lo sabíamos antes. Lo que pasa es que nosotros vamos dando con las pruebas cada vez más patentes, ya no arqueológicas. Puede decir, bueno, es que eso es arqueológico. No, es que tengo las pruebas arqueológicas. Por cierto, hago un inciso. ¿Sabes, Ricardo, que me he estado informando a través de gente que tengo en México? Digo, oye, ahí en la zona esa donde estáis, que es no muy lejos de esta de Ojuelos, donde están los hallazgos arqueológicos, estos, arqueología alien se le llama. Digo, allí por curiosidad la gente no comerá insectos. Dice, sí. Digo, pero los comen ¿desde cuándo? Desde antes de que llegáramos los españoles, ¿verdad? Y dice, sí, esto es muy viejo. Ahí lo dejo. O sea, comía la gente insectos en aquella cultura antes de que llegásemos los españoles, cuando ellos vivían allí, entre los seres humanos. Y ahora, ¿qué estáis viendo? Que nos quieren hacer comer insectos. Con eso lo digo todo. Sí, Ricardo. quiero decir que contextualizando lo que comenta el doctor José Luis Sevillano acerca del doctor Roger Ley, que vimos ayer ese pequeño documental cuando declaraba en un tribunal, porque los supuestos, que no supuestos, los implantes que había estudiado justamente tenían una naturaleza nanotecnológica, estaban basados en grafeno, nanotubos de carbono, y además aparecían una serie de cristales que hablaban de patrones cuadrangulares. Es exactamente lo mismo que aparecen, no quiero mencionar, no creo que tengamos ningún tipo de problemas en Twitch,
Pero sabes además, Luego Alberto, le edito a YouTube, no te preocupes. sabes que además hemos tenido la censura últimamente con Luego, cerca de luego lo pregunto, sí. pues 18.000 seguidores, te lo adelanto ya, y de la noche a la mañana, por tratar este tema que estamos tratando, Sí, 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 sí. justamente este tema, no estamos hablando ahora de un síndrome de irradiación aguda y la toxicidad del material, estamos hablando de este tema y una vez más nos da la constatación también de que justamente es la zona prohibida, es decir, lo que no se puede hablar. Porque hablando de esto, encontramos a estos bichos justamente detrás, los depredadores parasitarios del ser humano. Y que lo controlan todo hasta el extremo que no puedes hablar de ellos con un cierto, digamos, un cierto nivel de difusión en las redes. Tenéis que tener presente que los vídeos que publicábamos del doctor, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se Pablo llama? Enrique García, Pablo Enrique Pablo García Enrique Zas. García, eran vídeos que tenían una difusión después de 8 o 9 años de a lo mejor 300 o 400 visualizaciones. Cuando nosotros los pusimos en el canal para comentarlos y hablando y tal, le echaron abajo los vídeos inmediatamente. Y estamos hablando de arqueología alienígena, que parece ser que eso de no, esos son unos tíos ahí haciendo ahí unos muñecos ahí y tal. Los muñecos, que tenemos las pruebas de que esa gente ya estaba allí en su momento. Ya estuvieron allí. Ricardo, empiezo ahora contigo. Hay que entender el concepto porque al final quizás la miel no está hecha por boca de asno y claro, estamos hablando de cosas muy potentes y el nivel de la humanidad, ten en cuenta que ha sido absolutamente dormido en este proyecto de Mega Ultra. ¿Por qué? Es decir, hemos hablado del cómo, hemos hablado del qué, pero ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Es decir, somos energía, nos parasitan, ¿con qué objetivo? Porque sí, es decir, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo donde siempre hay fuerzas de control. Tú ejerces una fuerza de control sobre los animales sobre las plantas sobre los microorganismos, pero ¿por qué? Es decir, estamos siendo parasitados, ¿con qué fin? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo que la gente lo pueda entender? José Luis Comer, lo ha definido, exactamente, comer. lo ha definido muy bien. Es un juego de energías donde un depredador que está justamente por encima se alimenta literalmente de la energía que desprende el ser humano cuando éste vibra mal. Eso, Y a partir de esa... Sí, eso. adelante, José Luis. Quiero decir que lo que haya de control en toda esta operación, incluido el transhumanismo, es precisamente el control que ejerce el granjero sobre su ganado. No es un control por el control, es el control porque tiene que rentabilizar, optimizar su fruto, ¿me entiendes? Lo que le saca al ganado. Y todo ese control viene de ahí. Por eso esta obsesión por el neurocapitalismo, que es en realidad neurocomunismo, que es obtener rendimiento de los campos magnéticos que genera el cerebro, porque de esa manera ellos, de alguna forma, parasitabilizan al bicho, a la res, a la cabeza de ganado. O sea, esa es la cuestión. Y todo el control viene de ahí. No es un control policial para que la sociedad no se rebele, para tenerlos dominados, no, no. Es el control que necesitan para que este ser humano sea una res produciendo las ondas que a ellos les interesan para que sea mejor parasitado. O sea, así de sencillo, yo creo que se queda claro. Y claro, te parasitan para obtener energía de ti. O sea, tú produces una energía que a ellos les interesa. De hecho, nosotros dentro de nada vamos a poner un día las imágenes estas de este equipo de investigadores en transcomunicación instrumental donde graban una parasitación en directo de una persona que está siendo, digamos, teledirigida por un ente que le está haciendo dibujar un cuadro que él no sabe pintar. Entonces, estás viendo en directo cómo ese ente parasitario se apodera de ese individuo. Pero eso ocurre a todos los niveles. Esto no es nuevo, ¿eh? El mundo de la parapsicología, esto saben hace mucho tiempo que existen estas entidades. Es un mundo, el de las experiencias cercanas a la muerte, igual. Es algo que es científico y, sin embargo, no entra en las facultades por la simple razón porque te deja entender prácticamente cuál es la naturaleza del ser humano. Y este concepto antropológico de energías no puede ser incluido en el paradigma oficial porque te tiras abajo todo el sistema y los captas a ellos. Dices, pero bueno, pero esto... Entonces, por eso no entra en las facultades. Es algo científico, constatable, pero no entra. La transcomunicación instrumental no entra en las facultades cuando es una constatación de que hay entes vivos, energías inteligentes, que utilizan cualquier medio que tienen a su disposición para manifestarse a los demás.
Y todo esto lo que estamos viendo es un juego de energías que se ha considerado algo mitológico, mítico. No, sí, los hadas, las hadas, los duendes, no sé qué. Zoología pura. Pero claro, es energozoología, es la zoología de las energías. Aquí no estamos hablando de lo que tú ves, es que hay entes que no tienen cuerpo, que no tienen forma y que existen, que están alrededor tuyo muy probablemente. Ricardo, que estabas iniciando con cuál es el objetivo de todo esto, para que la gente lo pueda entender. Pues, como dice José Luis, alimentarse, probablemente. Estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado en el adoctrinamiento que han hecho a la res, como ellos nos consideran, a la res humana, la granja humana, a hacer ver que todo aquello que sea distinto a la materia, a la densidad, a las vísceras, a nivel molecular y atómico, pues no existe, ¿no? O que forma parte, como digo, de ese cajón del misterio. Pero realmente hay otro tipo de energías más sutiles que justamente las que deberíamos investigar, porque son de ese tipo de energías de las que este tipo de entidades se alimentan. Y a partir de ahí aparece el fenómeno de la parasitación energética, que es una forma de alimentarse directamente, en este caso, de seres humanos, a través de la vibración que emiten. Estamos viendo, Alberto, que no solo han adulterado gran parte de nuestro conocimiento, sino que difícilmente hay algo que sea verdad. O Y sea, eso le tomo la palabra a Ricardo. En la quinta columna lo tenemos claro. Nosotros hemos venido aquí para acabar con el mundo del misterio. Así de sencillo. O sea, todo eso que la gente dice, esto es misterio, decimos, no, eso tiene una explicación y se la estamos dando todos los días en directo en la quinta columna. El tema de los fenómenos ovnis, el tema de de los bichos, todo eso, cada vez que metemos el ojo en un misterio, aplicamos el factor E que le llamamos nosotros, que sencillamente esa especie parásita, inmediatamente hemos destruido el misterio que se encerraba. Y lo aplicamos a cualquier terreno, ¿eh? Hemos ido desde René Le Chateau hasta los ovnis, hasta las civilizaciones desaparecidas. O sea, estamos descubriendo todos los misterios, pero es que sabemos que los misterios son la barrera que ellos utilizan para que nosotros no nos demos cuenta de que ellos estén ahí. Por eso, nuestra obsesión es acabar con el mundo del misterio, acabar con ellos, con la barrera que nos están poniendo para que no descubramos que su existencia es real y que son ellos los que dirigen todo esto. Hemos puesto varios vídeos últimamente que son entrevistas cortas que le hacían al presidente de los Estados Unidos. Todos han reconocido que obedecen a entes extraterrestres, en directo, bajo millones de espectadores. Todos lo han reconocido. Y lo único que hemos hecho nosotros es decirle, pero si lo dice esta gente, es que alguien lo puede poner en duda, porque nosotros ya hace tiempo que no. Pero esa es la prueba de que no solo nosotros lo estamos descubriendo, es que te lo han dicho en la cara. Y en eso estamos, que la gente se dé cuenta que esto lo dirige otra gente, no nosotros. Y nosotros llegamos hasta el extremo de decir por qué lo dirigen, para qué lo dirigen, cómo lo dirigen. Fijaos si estamos descubriendo cosas importantes en la quinta columna. Aquí hay un detalle importante, Alberto, cuando hablamos del concepto extra, que hace referencia al fuera de, extraterrestre, creo que aquí también nos han engañado. Probablemente sea justa, un poquito más allá, o incluso intra, debajo de. Pero puede ser, que vinieran de fuera. Pero creo que como suelen contar medias verdades, aquí también nos han engañado. Y la capacidad de estar camuflados, además, dentro de instituciones para poder llevar a cabo planes como los que están haciendo ahora, esto es una invasión literal, en toda regla, de una especie sobre otra, donde ahora está dando el golpe, digamos, maestro final, con esa introducción nanotecnológica. Es decir, la invasión ha sido desde siempre, porque nunca llegaron a irse de aquí. Se puede considerar ese gobierno en la sombra, ese estado profundo quizás, que es realmente el que controla pues todos los lazos de las instituciones públicas oficiales. Pero paralelo al supuesto gobierno, digamos, público, hay un gobierno en la sombra que es el que toma todo tipo de decisiones. El tema de las logias, que ya hemos hablado en algún momento, sociedades secretas, es el instrumento que utilizan justamente pues para llevar a cabo sus planes. Tenemos que empezar a ver el mundo no solo en aspectos geopolíticos. El dinero, por ejemplo, esa frase tan lapidaria
grabada a fuego, de que sigue el color del dinero o sigue el rastro del dinero para saber real, hasta cierto nivel. El dinero funciona hasta cierto nivel. Esta gente ya tiene todo el dinero del mundo. El dinero es una herramienta más, un instrumento más que utilizan de control para el ser humano. Simplemente introducirlo en la productividad para llegar a la supervivencia. Así es. Es justamente lo que nos hacen. Vale. Ahora, una vez que ya hemos puesto un poquito las bases de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, hay que entender y hay que explicar claro, es decir, hay opción, podemos hacer algo, es decir, habéis dicho más o menos, por cierto, hay una película sobre esto, El destino, creo que se llama El destino de Júpiter, Se habla de ello. y es relativamente moderna, con lo cual es bastante, se puede entender lo que acabáis de decir de una manera de entretenimiento y al final el primero negativo está ahí y te explican las cosas bastante claras. De hecho, es mi nueva sección favorita del cine, que es la ciencia ficción, porque ahí dejan muchas huellas de lo que realmente hemos vivido y seguiremos viviendo. Vale, esto es una granja. Es una granja energética. Esos granjeros pues, se alimentan de nosotros. Podemos hacer algo. La oveja puede salir de la granja, la oveja puede salir de su zona de control, puede liberarse. Empiezo contigo, José Luis. ¿Nos podemos Sí, liberar de esta granja? ¿Podemos salir de sí. aquí? No son palabras vanas lo que voy a decir. Sí se puede por una simple razón, porque para hacer lo que hacen se están escondiendo. Luego, si nosotros conseguimos desvelarlos, seguramente ya no pueden hacerlo. Fijaos si se pueden hacer cosas. Si ellos pudieran hacernos esto que nos hacen de forma manifiesta, lo harían. Y de hecho en el pasado lo han hecho. Y por eso las civilizaciones mayas, las ciudades mayas se vaciaron de la noche a la mañana en poco tiempo. Muy probablemente porque alguien se dio cuenta. Entonces, lo que ocurre aquí es que para hacer lo que hacen tienen que hacerlo escondidos. Luego, inmediatamente, ¿cuál es la solución? Cuando tú ves que el enemigo hace algo y se empeña en hacerlo siempre a escondidas, ¿cuál es la misión tuya, la que te corresponde? Si él está escondiéndose para hacerte el daño que hace, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, Desvelar, descubrirlo. descubrir inmediatamente. ¿Para qué? Ya veremos las consecuencias. Pero si lo descubrimos, creo que los ponemos en jaque. No sé si jaque mate, pues mate va a ser para nosotros, que nos barren, de ahí a lo mejor que haya habido otras antiguas civilizaciones y que no quieren que sepamos que existieron, son ellos también, los que tapan eso. Pero en cualquier lugar, de cualquier modo y lugar, si conseguimos desvelarlos, ellos van a tener muchos problemas. Y la prueba la tienes en la censura brutal desde que hemos empezado con esto. Ahí lo tienes. No quieren que la gente sepa que ellos están ahí. Y nuestra labor ahora mismo, la primera de todas es descubrirlos. Y la segunda de todas es, puesto que todas sus operaciones van encaminadas a hacernos vibrar mal y nuestra civilización, nuestra cultura es la del sufrimiento, la del sacrificio, justo hay que hacer lo contrario a lo que ellos buscan. Porque si nosotros conseguimos elevar la vibración, que es sencillamente sentir bien, sentir placer, sentir cierta felicidad o ganar cada vez más espacios de felicidad y de placer en nuestras vidas, muy probablemente a nivel individual seamos cada vez menos vulnerables a sus ataques. De forma global hay que desvelar su plan, que esta civilización no es nuestra, que esto no es culpa nuestra, todo lo que estamos viendo. O sea, eso es algo que marca a un ser humano desde que viene al mundo. Te dicen, esto que estás viendo, la guerra, el hambre, la miseria, la pobreza, la injusticia social, esto es culpa de los seres humanos. Y nos tienen enganchados en esta culpabilidad desde que naces hasta que te mueres, pensando que ha sido culpa tuya y que no vas a poder hacer nada porque vas a dejar a tus hijos un mundo incluso peor del que tú recibiste, por mucho que hayas trabajado y esforzado. Y sin embargo, eso hay que liberarse inmediatamente porque no es culpa nuestra, es culpa de ellos. Así que nosotros tenemos que ser conscientes que la miseria, el sufrimiento del mundo no es nuestro. Es impuesto por ellos porque de ello sacan ellos lo que buscan. Y nosotros tenemos que liberarnos porque nosotros no vibramos como ellos. Nos obligan a vibrar como ellos. Nos obligan a sufrir por todas estas operaciones que os he contado. Nosotros estamos hechos para estar bien, en paz con el medio, tranquilos, felices, serenos, disfrutando de la vida, del placer, de las relaciones humanas, y sin embargo no nos dejan. Luego hay que ser conscientes de que nuestro estado natural es libre de este parásito
y tenemos que pelearnos para que todo el mundo sepa que exista y que nuestro estado natural es el placer y la felicidad, no esta agonía a la que estamos sometidos desde la cuna hasta la tumba. Ricardo, ¿nos podemos liberar de esto, de esta granja, de estos parásitos? Yo creo que la clave la acaba de dar José Luis. Fíjate que añadiendo un detalle, incluso las representaciones de ritos religiosos son de forma sufriente, ¿eh? Se representa a Jesús en la cruz, de todos los momentos que ha tenido en su vida, y es que probablemente no, con total seguridad, incluso todas las religiones han sido tocadas por la mano de ellos. Evidentemente, no colaborar en nada que pueda perjudicar a cualquier ser humano. No colaborar en nada a nivel particular. Y después, si lo hacemos de forma individual, se hará también de forma masiva, en conjunto. Desobedecer cualquier tipo, que pasa por la no colaboración, cualquier tipo de medida que pueda poner en peligro o dañar a cualquier miembro de nuestra propia especie. Y hacer lo posible por trabajar en el bienestar de la humanidad y que no sea precisamente de la mano de ellos. Porque ellos te dicen que todo esto es por tu bien, que es para protegerte, pero ya sabemos que realmente lleva la mano detrás, que realmente es para joderte, para sacrificarte. Encontrar la paz de espíritu. Esto es un vocablo que acuñamos en el día de ayer o antes de ayer, José Luis Sevillano y yo. Ni estar emocionalmente vibrando muy alto, ni tampoco bajo. Es decir, encontrar la paz, la serenidad, justamente, del ser humano en todo lo que hacemos. Y para aquí seguramente no hay una fórmula secreta, pero cada cual tendrá su librillo. Habrá quien, yo hoy, por ejemplo, reconozco que escuchaba música de los años 80, a la vez que me gustaba tenía un cierto aspecto nostálgico, tenía ganas de llorar, simplemente por la música que estaba escuchando, que ya no se da. Pero, en definitiva, escuchar música, habrá quien le guste componer, habrá quien le guste leer un libro, ya dependemos de qué naturaleza es, habrá quien le guste construir lo que sea, hacer deporte, practicarlo, entrenar, en fin. Cualquier cosa que nos ayude a encontrar esa serenidad, ese equilibrio mental también, esa paz de espíritu, es una barrera que vamos a poner directamente para el alimento que podemos dar a este tipo de entes parasitarios. Y eso es individual, ¿eh? Eso es además algo que nos es propio a los seres humanos, y que cada individuo, en sus circunstancias históricas, personales, geográficas, o sea, cada uno, culturales, cada uno sabe cómo encontrar esa paz de espíritu. O sea, sabe que la ha encontrado en algún momento en su vida y tiene que volver a recuperarla. Ese es el objetivo. Que la gente sienta esa paz interior, porque esa paz interior no es una cuestión aquí de hacer New Age y proselitismo. No, es que eso te protege de ellos. Así que es fundamental que cada uno sepa en cada momento de su historia cómo encontrarla. Como dice Ricardo, ¿le gusta la música de los 80? Pues vale, si hubiera sido cuando era niño, era jugando yo que sé, a los Playmobil, por ejemplo. Pero a esta edad lo que le da paz es oír música de los años 80. De hecho, últimamente yo me doy unas panzadas a llorar aquí cuando puedo, porque es que la presión, las sensaciones que tengo yo, eso me libera a mí el alma. Y bueno, pues me harto a llorar, pongo una música o lo que sea y ya está, porque es que es necesario llegar a esa paz para poder afrontar esta lucha que es encarnizada contra nuestro peor enemigo, el enemigo ancestral de nuestra especie. Y tenemos todos, de alguna forma, tenemos cada uno una responsabilidad, pero por lo menos a nivel individual tenéis que cumplir esa misión de no dejar que esta gente viva de vosotros, de vuestros sufrimientos. No lo permitáis, no lo dejéis, porque no es una cuestión personal, es que nos está concediendo a todos. Están haciendo todo lo posible para destruirnos, ahora aquí ya van a tumba abierta y lo que quieren es que ya nadie se escape. Con estas medidas que están tomando, el mundo globalismo y todo eso no es una cuestión geopolítica, es una cuestión de dominio total de la granja, del rendimiento de toda la granja. Esto es el globalismo. En el fondo es eso, no es ideológico, es sencillamente el control de toda la granja, que nadie se escape. Y eso no lo podemos tolerar. Hasta ahora a lo mejor hemos podido escaparnos, te ibas allá al otro continente, huyas de la guerra y tal, pero eso se nos acaba ya, porque el golpe que pretenden dar es absolutamente de control de toda la especie. Así que nada, hacer lo que estamos comentando aquí Ricardo y yo, hacer lo posible para que todo el mundo sepa lo que está pasando, descubrir que están ahí y luego hacer lo posible para defenderse
tú mismo de que estos no vengan aquí a aprovecharse de tu vida y hacerte un desgraciado, que es lo que están buscando. Y no lo hacen por el placer, no es porque sean malos y son demonios, no, es porque tienen necesidad de tu energía vibratoria y la tienen que compatibilizar con las suyas para poder estar cerca de ti o acoplado a ti. Así de sencillo. Venga, vamos a subir el nivel porque se puede. Voy a citar un nombre. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, es mi manera de daros las gracias. Y si ya lo conocéis, sabréis que estoy diciendo algo muy potente. Graham Hancock. ¿Os suena? Sí, sí. Me suena. Vale. Sí, es ese investigador periodista inglés que ha estudiado las antiguas civilizaciones por todo el planeta. Correcto. Vamos a entender ciertos conceptos porque si no, el ser humano que no conoce su historia está absolutamente condenado a repetirla. Vamos a entender ciertas líneas porque esto es importante. Al final, este señor ha investigado, igual que otros, pero él ha tenido las pelotas desde hace, pues si son 30 años o 40, y es una locura de años que lleva este hombre dando caña y se financia solo. Esta es la clave también. Igual que hablamos mucho de la medicina, si ha sido secuestrada, la ciencia, si ha sido secuestrada, la arqueología ha sido secuestrada. Hombre. Este hombre habla de ciertas cosas, ciertas civilizaciones, de forma experimental, observando, analizando. Y os voy a dar un dato interesante para que podamos entender ciertos conceptos. La caída de la edad de hielo es una caída que se produce más o menos en el 20.000 a.C. Vamos a poner un poquito cronológicamente, entender dónde estamos y hacia dónde vamos. 20.000 a.C. Este 20.000 a.C. los seres humanos, así nos han contado la historia, eran meros cazadores. Eran meros cazadores. En la edad de hielo, al final de la edad de hielo, meros cazadores. De hecho, el Homo sapiens, según los datos que nos cuentan oficiales, está entre 100.000 y 120.000 antes de Cristo. Con lo cual, cazadores, estos seres humanos. Pues quisiera saber cómo es posible que este hombre ha ido a Java, cuidado con los nombres, Java, Indonesia, la isla de Java, y ha encontrado lo que son las ruinas de una pirámide con tecnología parecida a otras pirámides, como pueden ser las de Egipto, como pueden ser las de Perú, México, etc. etc. Lo divertido no es esto. Lo divertido de todo esto, porque es curioso, ¿no?, que unas pirámides que en ese contexto, en la isla de Java de Indonesia, datadas, creo que son, no quiero fallar con las fechas, pero 2.000, 4.000 antes de Cristo, 6.000, dicen, no, esto puede ser porque eran las primeras civilizaciones, etc. etc. Lo divertido de todo esto es que dentro de esta pirámide es tecnología que a día de hoy ni sabemos hacerla. Dentro de esta pirámide hay otras pirámides. Señor. ¿Cómo? Como las matruscas rusas. Conozco esa investigación. Buenísima. Pues buenísima. Profundizando, la pirámide sobresale. No es exactamente una pirámide como un triángulo, pero bueno, lo explico así para que la gente lo pueda entender. Empiezas a profundizar y dentro de esa profundidad hay otra pirámide. Dentro de la Tierra hay otra pirámide. Y dentro de la pirámide... No está invertida, no está del todo invertida, es normal, es una pirámide. Una pirámide superpuestas. Como una matrusca rusa, la muñeca rusa que va quitándola. Vale. Eso es. Y la de así. Y dentro de esa pirámide hay otra pirámide que data de 20.000 antes de Cristo. Entonces, aquí es lo divertido. El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque podemos hablar de muchas cosas, pero es que eso lo puede usted experimentar, señor. Váyase, está el documental en Netflix. Hay un documental muy interesante en Netflix, cualquiera lo puede ver. Está en abierto. De este señor que le están fastidiando la vida, porque cada vez está desvelando más cosas. A lo que voy, 20.000 antes de Cristo. ¿Cómo es posible que 20.000 antes de Cristo, con seres humanos que eran cazadores, que apenas podían hacer una cabaña, una choza de paja, puedan hacer 3 pirámides hacia adentro? 3 pirámides hacia adentro con además estructuras perfectamente colocadas, astronómicamente hablando, enfocadas a una estrella. Sirio, la estrella más luminosa
en la humanidad, La constelación de Orión. Todas están orientadas. Hay más vestigios. A lo que voy. ¿Cómo es posible, Ricardo y José Luis, empiezo contigo, Ricardo, cómo es posible que seres humanos que apenas sabían cazar y poco más puedan hacer estas estructuras dentro de la Tierra? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que decir es que la historia, como cualquier otra disciplina de los dogmas oficiales, han sido totalmente manipulados. A día de hoy nadie puede creerse que realmente las pirámides la hicieron, como dice muchas veces José Luis, 4 allí comiendo cebollas y ajos, 4 tíos. Evidentemente, nosotros pensamos, o al menos esta es mi opinión personal, que la tecnología ha sido dada o facilitada por este tipo de entidades a la humanidad de turno en función de sus intereses, porque probablemente el motivo de la realización de esas construcciones colosales, como son pirámides, sean recolectores de energía, justamente. Y es también, cuando hemos estudiado el tema de las pirámides, cómo se pueden fotografiar una serie de fluvios energéticos de forma vertical que cuelgan justamente de esas pirámides, que son atravesadas, todas ellas construidas justamente en bases donde hay corrientes telúricas porque hay agua fluyendo. El agua es algo muy importante para esa gente también. Y fíjate lo que estamos viendo ahora con el tema del agua, aparte de la demolición de presas, etcétera. Entonces, nosotros pensamos, o al menos es mi opinión personal, yo creo que José Luis también coincide, que esta gente van dejando migajas de su tecnología, inducen al ser humano a desarrollarla en función de sus necesidades del momento, de su propia agenda. Así encontramos, por ejemplo, en las famosas esculturas de Jalisco, aparecen representaciones de aviones, por ejemplo, o de solenoides, o de algún tipo de tecnología mucho más actual. Y aparecen en piedras que están datadas o esculturas de hace más de 6.000 o 6.500 años. En el momento preciso... Adelante, José Luis. Sí, perdón, Ricardo, te he interrumpido. No, iba a decir que en el momento preciso ellos dan el retazo de su tecnología pues para el interés propio que tienen. Sí, eso lo que os quería decir es que hablando de arqueología prohibida, y para ponerlo en relación con eso que nosotros decimos que queremos acabar de una vez con los misterios, tienes el misterio de Göbekli Tepe, que es un asentamiento arqueológico que es inexplicable, porque es un templo hecho justo en la época en la que la gente solo cazaba y recolectaba. Y sin embargo ahí está, piedras enormes dispuestas en círculo, también con una disposición astronómica, con unos contenidos que son evidentes, que son formativos, y que además, el misterio, por ahí te lo digo, tiene 2 particularidades. Primero, que se encuentra el primer trigo de la historia de la humanidad allí. Y segunda, que aquel asentamiento fue cubierto, no lo tapó la intemperie ni las estas, lo tapó alguien. Es decir, que esta gente llega, ve una especie X, la que sea, les gusta, les apetece o quiere, digamos, estabularla, les enseñan cómo hacerlo, porque ellos no estabulan, te dejan que te estabules tú solo, por eso te enseñan la agricultura, te enseñan la ganadería, te enseñan la metalurgia y te dicen, y ahora haz ciudades, ya te has estabulado tú solo. Y a partir de ese momento empiezan a explotar la granja. Pero esos ya han desaparecido. Y para que no se sepa su mano, aquellos lugares donde ellos han formado al ganado, los cubren y los tapan. Luego, el misterio de Göbekli Tepe se explica fácilmente cuando haces intervenir ¿qué factor? El factor E. Que alguien de fuera viene y te lía eso. Porque si tú lo quieres interpretar como que tú estabas allí comiendo castañas allí en la sabana y de pronto te ves ahí haciendo monumentos con disposiciones astronómicas, pero ¿qué conocimientos tienes? Tú ves las estrellas ahí, tú no sabes ni lo que significa eso. Estás allí comiendo y sobreviviendo a que no te coma un león o por ahí una bestia. Entonces, ¿qué estás tú ahí construyendo cosas de esas? O cultivando. Si lo que tienes que hacer es moverte para que no te pillen los depredadores, no te quedas fijo, tienes que moverte e ir buscando el alimento. Espontáneamente tú no te fijas en un punto del planeta cuando eres libre de ir por donde te da la gana y comiendo sin necesidad de estar esclavizado a la tierra o al ganado. Entonces, son ellos los que te esclavizan. Te dicen, este es el sistema, quédate aquí, ponte aquí.
cuando no es el medio natural. Ningún animal se queda fijo en ningún sitio. Observo la naturaleza. Yo estoy aquí en la naturaleza y veo los cerros que se pasean, los ciervos, yo no los veo ahí que se quedan en un sitio fijo. Solo van a un sitio al atardecer, los ciervos aquí donde yo vivo, a ver el sol y luego desaparecen. Se van. O sea, los animales no les gusta estar confinados en un sitio. Tienen un territorio lo más amplio posible donde se mueven, que lo conocen. Pero ellos autoestabularse en un sitio concreto, en una ciudad concreta, espontáneamente no lo hacen. Lo tienes que hacer tú poniéndole un cordel, que es lo que ellos hicieron con nosotros cuando nos estabularon en las primeras ciudades. Esto lo hicieron ellos, para que veáis que hasta esos misterios arqueológicos tienen una explicación en ellos. Y no es el único, ¿eh? Estoy hablando de este para poneros en conexión el factor extraño que nos ha estabulado con la arqueología prohibida que existe y que no sabe nadie qué significa eso. Es para que veáis que ellos están desde siempre con nosotros. Y aquí ha habido más especies, ¿eh? No solamente el ser humano, ha habido otras humanidades. Nosotros estamos publicando últimamente figuras no, reportajes donde médicos ahí, creo que es en Perú, están haciendo escáneres de todo el cuerpo, tomografías corporales de bichos, de humanoides reptiles. Y estás viendo ahí las imágenes. Y las momias de Ica, el gobierno se las ha querido quitar a los investigadores de una universidad, no me acuerdo que la de Ica, se las quiso. Fue la policía a llevarse las momias. Y los investigadores se echaron pata de cómo que se llevó usted las momias. Los acusaban de saqueo del patrimonio arqueológico. Pero oiga, pero que están estudiando las momias. El gobierno manda a la policía para quitarle las momias. Aquí ha habido otras humanidades, amigos, y no son las únicas, esto de los cráneos alargados que están por todas partes. No, aquí ha habido mucha gente. ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Y por qué no quiere la versión oficial que se sepa? Porque entonces te preguntarían muchas cosas con respecto a qué haces tú aquí en el mundo, porque a ti te han explicado otra cosa. Cuanto más pienses que eres tú el dueño de todo, más fácil eres parasitable porque te dirigen sin ningún problema. Si tú eres consciente que ha habido otras humanidades y que puede haber otras especies conviviendo contigo, entonces empiezas a hacerte preguntas de quién está dirigiendo un mundo en el que la gente no lo pasa bien. No tenemos un enemigo por ahí. ¿Te das cuenta del matiz? Si tú sabes, si tú estás solo, tu enemigo es uno como tú. Y además, el rico, José Luis, el comunista, exactamente. Le echamos la culpa de todo lo que ocurre al ser humano. A ti mismo, para que te pegues contigo mismo y al mismo tiempo sacan ellos rendimiento. De manera que nunca los vas a encontrar a ellos y además te estás pegando entre ti, con lo cual sacan el rendimiento que buscan. Pero si el ser humano sabe que hay diversidad de especies que no son como la tuya y que pueden haber sido o pueden dominar este mundo, cada vez que sufres un mal, ¿en quién pensarías? No pensarías en que tienes al lado. ¿Pensarías en quién? En otro que es de otra especie que puede estar haciéndote daño. Por eso esa obsesión que tienen por tapar la historia antigua, antiguas civilizaciones y esto que estoy diciendo, entes que pudieran ser de otra especie y que conviven contigo aquí y ahora, que no viven de Alpha Centauri ni del otro lado de la galaxia, que están aquí y ahora, conviviendo alrededor nuestro. Ricardo, ¿algo final que añadir sobre este concepto de otras civilizaciones? Yo quiero comentar que no pienso que nos hayan creado, como hacen ver cuando hablan o que queramos reverenciarlos de alguna forma como los dioses. En ese libro, por ejemplo, tan famoso de Salvador Freixedo, que avanzó hasta donde pudo, defendámonos de los dioses. El ser humano ya estaba aquí de alguna forma, lo que han hecho es manipularlo. Probablemente lo han manipulado genéticamente y sobre todo para caparlo de ciertas facultades, incluidas las extrasensoriales, que en definitiva podían de alguna forma permitir verlos a ellos. Nos han capado para ser más fácilmente depredados y parasitados por ellos, justamente. Así, por ejemplo, tenemos la capacidad de percibir en lo que llamamos luz visible del espectro electromagnético, pero no tenemos capacidad ni de escuchar ni de ver los infrasonidos o los infrarrojos o los ultrasonidos ultravioleta. Y probablemente en esa franja de frecuencias pues puedan ser visibles de alguna forma o dejar rastro de esas energías de las cuales pueden alimentarse. En definitiva, han capado al ser humano, al igual que nosotros hacemos lo propio con aparentemente especies inferiores para nuestro propio beneficio. Esto no es para ningún que seas disparate. Más manejable. Eres más manejable. Pues le atan la pata, por ejemplo, a
Le pones una cuerda al asno para que esté ahí. Es decir, es una forma de decir, no, yo te quiero ahí. O te echo un cordel ahí están las cabras y las... O sea, estás capando aquella especie a la cual le vas a obtener un beneficio. Y eso es exactamente lo que ellos nos hacen, pero desde el punto de vista sensorial. Tú no los puedes ver y si no los ves, no sabes que están ahí. Si no sabes que están ahí, eres presa fácil de lo que ellos buscan. Pero esto es todo, esto lo estamos diciendo y la gente no lo podrá creer, pero tenemos una base y es el microscopio y lo que se está haciendo ahora mismo. A partir de ahí podéis estar seguros que lo que estamos diciendo tiene toda la lógica. No es una cuestión de transhumanizar por controlar, es transhumanizar para comer. Buscan la comida y la comida somos, por desgracia, nosotros vibrando mal. Cuidado, no nosotros vibrando mal, pasándolo mal. Por eso vais a entender el mundo de locos en el que vivimos muy fácilmente. José Luis, repito, el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasó con esas civilizaciones? ¿Por qué desaparecieron? Porque esas civilizaciones que estaban en su apogeo tecnológico desaparecieron. ¿A alguien les dio un botón? La pregunta es interesante. Vino un gran diluvio. Muchas civilizaciones que no están... o no parece que tengan nada que ver, porque además es que están en la otra punta del planeta, hablan sobre ese gran diluvio, un gran reseteo. ¿Quién provocó ese gran reseteo? Gran reseteo que ciertas civilizaciones, como por ejemplo la Atlántida, desapareció. Una gran civilización con gran tecnología y muy moderna. Y esto también lo hilo porque se intuye por dónde puede estar con un concepto, porque al final, cuando te prohíben algo, es que por ahí está la pista. Claro. Bueno, esto lo vamos a entender todos, el Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años te han dicho, usted no puede ir por ahí porque hay algo, pasa algo oculto, no pueden ni los barcos, los aviones, no vaya usted por el Triángulo de las Bermudas, justo la parte de las Bahamas. Graham Hancock ha descubierto ciertas cosas de ruinas de la Atlántida por la zona de las Bahamas, que es por el Triángulo de las Bermudas, pasa por ahí. Y usted no puede pasar por ahí con sus aviones, con barcos, porque va a ser devorado, el gran misterio, no intente ir, ¿no? Al final, bueno, por algo prohíben ir a ciertos lugares, no vaya a ser que usted sepa ciertos conocimientos. Cuando ocurren estos reseteos y estas civilizaciones tan avanzadas, ¿por qué se dan? La persona que está arriba, el granjero, le dice, usted está a punto de salir, usted ha descubierto, imagínate, la energía limpia para salir de este planeta y hoy va a empoderar a los seres humanos, va a saber la gran mentira de lo que es esto, ¿no? Y si esto se sabe, ¿qué pasa? ¿Salimos corriendo de este planeta? ¿Huimos de este planeta? Por eso le dan al botón de delete. ¿Por qué pasan estos reseteos desde tu punto de vista, José Luis? Empezamos contigo. Pues, si te digo la verdad, es un tema que está en stand-by. No sabemos exactamente por qué ocurre. No lo sabemos. Pudieran ser varias cosas. Entonces, no es algo que de momento no, por lo menos en la quinta columna, tanto Ricardo como yo, no es algo que nos inquiete demasiado. Tenemos miedo de que el hecho de descubrirlos nos ponga en peligro. Eso sí es verdad que lo hemos comentado más de una vez. Digo, esta gente, como le descubramos, empieza a tocar botones por ahí, hasta luego, pues tienen el poder ahora mismo. Ellos tienen la maleta esa del botón nuclear, ¿sabes? Entonces, si nosotros de alguna manera les creamos problemas, perfectamente pudieran barrernos. ¿Son ellos los que han barrido en el pasado? No lo sabemos. ¿Son catástrofes astronómicas o de tipo cosmogónico? No tenemos ni idea. Ahí entramos en un terreno que es muy difícil, pero una cosa es cierta. Aunque fueran ellos los que nos barren con esto, yo pienso, vamos, yo lo tengo claro, yo no sé vosotros, pero entre vivir atado ahí, pegado a un sitio que te van sacando cosas y que eres parasitable y que vas a llevar una vida de perros y que te barran y hasta luego, pues yo creo que lo tengo claro. No sé qué va a pasar en la otra dimensión porque la hay, también te la han ocultado. Cuando te mueres no te quedas, no te dispersas y hasta luego. No. Aquello sigue, ¿no? Con lo cual habrá que preguntarse, esto sigue, pero estos siguen ahí. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Fíjate las consecuencias que tiene esta visión antropológica del ser humano. Es que no es ya lo que pasa aquí. Es que no te han dicho que en el otro lado te dicen, no, usted vaya ahí a misa o vaya usted ahí a rezar ahí a la Meca, lo que sea, y ahí ya está todo, ¿no? Pero bueno, es que nosotros hemos descubierto que aquí la gente que sigue viviendo después de dejar su cuerpo. Eso es científico también, pero ustedes no lo aceptan. Entonces habrá que investigar qué es lo que pasa después, ¿no?
Habrá que preguntar, habrá que investigar, y entre el tema de la hipnosis regresiva, de las experiencias cercanas a la muerte, eso es ciencia, hay que investigar por el bien de la humanidad, pero ellos no quieren. Dicen, no, eso es, usted está loco, usted está fumado. No, que queremos saber qué pasa en el otro lado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que defendernos en este lado y en el otro. Y en ese sentido te digo, si hubiera un reseteo provocado o natural, bueno, pues vale, que venga lo que sea y a ver lo que pasa en el otro lado, ¿no? Habrá que seguir investigando nosotros aquí qué proyección nos espera allí en el futuro cuando salgamos de nuestros cuerpos. Y nos preocupa, a nosotros nos preocupa sobre todo ahora, el ahora. Y luego, más allá, pues a ver qué es lo que pasa si estos bichos tienen trascendencia en el otro lado, es decir, siguen aquí y somos parasitables una vez que abandonamos nuestros cuerpos. Eso es otra cuestión. Nos interesa más lo que ocurre ahora mismo, en este momento de la historia, que lo que ha ocurrido, digamos, de forma catastrófica en el pasado, pero sabemos que ha ocurrido, ¿eh? Eso ha ocurrido por alguna razón y estoy de acuerdo contigo que hay que preguntarse en algún momento qué es lo que pasó allí. Sin embargo, no es algo que a nosotros le estemos dando ahora. Como no tenemos muchos elementos, aparte los mitológicos, para decir esto es lo que pasó, preferimos, yo no creo que Ricardo coincide conmigo, no entrar mucho en el tema de qué es lo que está jugando ahí, aunque contemplamos la posibilidad de que el parásito se revuelva y resete la granja. Esto es posible, pero no está claro. Ricardo, no sé si quieres. Sí, yo coincido igualmente con lo que comenta José Luis y además algo que es un conocimiento adquirido que va de la mano. Contemplábamos inicialmente las hipótesis de que o bien pueda haber y tengan el conocimiento de ciclos astronómicos que se repiten cada cierto tiempo. Hay quien habla del famoso Catum como año maya de los 25.625 años y que a partir de ahí hay un reseteo, digamos, a nivel astronómico y con consecuencias cataclísmicas. Y ellos, de alguna forma, sí que contemplan ese conocimiento y de alguna forma van a sacar el último reducto de esa cosecha, ese barbecho que en ese sentido es la humanidad, de la cual recolectan energía. Digamos que es como una última oportunidad de recolectar todo lo que puedan. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad sea que yo es casi a nivel personal de la que más me estoy inclinando últimamente, es que directamente nos digan que, porque lo estamos viendo a diario, actualmente hay una serie de noticias catastróficas, que si el famoso viajero del tiempo en medios oficialistas, como Antena 3 Televisión, como 20 Minutos, como El Confidencial, etcétera, y están hablando de catástrofes inminentes, por una parte para generar ese estado de baja vibración del cual también se alimentan de forma genérica, y por otra parte porque igual tienen el conocimiento de que algo va a ocurrir o que realmente lo crean y lo generan ellos. Es decir, ellos son los que pulsan botones y después te dicen que es el famoso asteroide que acabó con los dinosaurios, etcétera. Por cierto, otro paradigma, todo el tema de los dinosaurios, que se han manipulado totalmente en fechas, etcétera. Eso, las famosas constantes como la gravedad. En definitiva, prácticamente a día de hoy nos preguntamos si hay algo que sea cierto. ¿Y hay algún tema del conocimiento donde esa gente, me refiero a ellos, no hayan metido la mano directamente, adulterando todo el conocimiento de forma que nunca podamos encontrar la mano de ellos detrás? Porque es justamente el camuflaje que utiliza el depredador para camuflarse y poder seguir depredando. Ante una especie que es inteligente, porque Eso si fuéramos una especie de palurdos, pues bueno, a estos los engañan rápido. El problema es que sabe que somos inteligentes, potencialmente les podemos plantar cara, y entonces es una guerra por robarte aquello que maneja una energía inteligente, que es la información. Energía inteligente se maneja en este universo con información. Entonces, para doblegarla, para sojuzgarla, para someterla, tienes que dar la información falsa. Y de esta manera la tienes sometida. Por eso la guerra es una guerra de información. Os voy haciendo las últimas preguntas. Muchísimas gracias por el apoyo. Casi 2.000 personas ahora mismo en directo, entre los 3 canales más vistos a nivel mundial de habla hispana. Muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo. Cuanto pueda, editaré la entrevista y la subiré a YouTube con, evidentemente, algunas partes censurables, porque, bueno, pues ciertas cosas no se pueden saber. No vaya a ser que despertemos.
Se habla mucho de esta religión, ¿no? Esta demoníaca, ¿no? En la que supuestamente estas élites, estas corporaciones eh, tienen ahí su culto, pero mm, hilándolo con lo que estamos hablando, ¿y si las personas que están arriba, los humanos, vamos a hablar que los que están más arriba de la parte humana, no han hecho un pacto con el demonio, sino han hecho un pacto con la especie que les domina? Es decir, lo inteligente, lo coherente, según vemos cómo funciona el control, siempre es lo mismo, ¿no? Unos pocos controlan a muchos, pero esos muchos que están controlados por unos pocos ejercen de soldados, de tenientes que toman las órdenes. De Es- faraones, Alberto, es algo que llevan haciendo desde el antiguo Egipto. Ahora sabemos que las famosas trepanaciones que tenían determinados faraones no era para liberar la presión, como nos dice la historia, la manipulación de la historia que hacen, para liberar la presión, y los mejores médicos del momento pues intentaban curar al faraón. Probablemente es la colocación o la introducción de una interfaz, y a partir de ahí el faraón directamente dirigir a todo su séquito. Esto, antes te quiero decir algo, Alberto. Hay dos pactos, digamos, Dejadme un segundo que de- haga la pregunta y ya os dejo extenderos. En este pacto que probablemente hubieran hecho los humanos, los que estén arriba, y es la pregunta para formularla oficialmente, ha habido quizás, ¿no? Es decir, estas corporaciones, estas élites son muy malas. A lo mejor no. A lo mejor dentro de lo malas que son, pregunto, lo dejo al aire, han hecho un pacto. Oye, os dejo a vosotros al mando, quien sean, estas tres familias que dominan el mundo, estas cuatro, os dejo al mando, pero controlarlo, ¿eh? Porque como si no, como no lo controléis, le damos al botón del reset. Le damos otra vez al reset. Entonces tenéis que hacerlo. Queremos esto, estas son las órdenes. Oís, son los dueños, no van a pringarse las manos. Van a mandar a algunos, a los súbditos, a hacer Claro, ese claro. trabajo sucio. Os dejamos hacer. Que estén dormidos, que cada vez haya más. Me da igual si conectáis, no lo sé, esto sí que es lo introduzco. Conectáis el humano con la tecnología. Mientras generemos esta energía concreta, un transhumano quizás también genera esa energía y también es controlable. Nosotros necesitamos aquí nuestra cosecha, nuestra cantidad, pero eso sí, que no despierten. Que no despierten porque le damos al reset. ¿Esto es plausible? Estas humanos que Sí. pueden ser tenientes de estas otra especie quien sea, ahora sí. Esto tiene las mismas características que tiene cualquier infección, por ejemplo, de un tejido. Tú primero entra el germen, vamos a decir, en la célula, y luego a partir de ahí, pues aquello se va reproduciendo, ¿no? Infectas el tejido y aquello tienes el caldo de cultivo adecuado, pues para ya ir diseminando la infección a otros terrenos. Eso sería la infección que se generaliza. Se forma una septicemia al final y el bicho muere. El problema está para esta gente es hacer que el sistema sea sostenible. Tú puedes parasitar, por ejemplo, un individuo ahí en las altas esferas, poseer a un individuo en las altas esferas y hacer con él lo que te dé la gana. Por eso os he dicho antes que estamos pendientes de rematar la investigación con el tema de las posesiones. Es decir, tú tienes un individuo de muy alto nivel poseído y ese señor no hace falta que haga pactos con nadie, está poseído por la entidad. Y como está a muy alto nivel, él va a dar órdenes a los que tiene al lado y los de al lado ven a una persona como tú y como yo. Y todo esto que te estoy diciendo me parece de locos, culturalmente es aceptado. Posesiones demoníacas no son posesiones de entes de otra naturaleza que hacen que la persona pierda el control de su persona. Su personalidad sea, digamos, destruida. Las psicopatías. Pues es eso que es a la vista de la ciencia es una psicopatía, es decir, el cerebro funciona mal. Desde el punto de vista de las energías de los entes parasitables y los parásitos es una posesión, una parasitación por otra entidad. Pues eso si se da a muy alto nivel, la persona no necesita hacer pactos con nadie. Sencillamente ahí está dirigiéndolo todo y no es la persona que parece ser. Y luego tienes eso por un lado, te das la parasitación directa así vas mandando los demás, pero es que los demás no necesitan ser parasitados, sencillamente les das un beneficio y ya está, no necesitan ser parasitados por nadie.
Dales dinero, dales posición, dales privilegios, y eso es el mundo de las sectas secretas, donde no todo el mundo va parasitado. Aunque es una coincidencia precisamente que precisamente en el seno de esas sociedades secretas se dan los ritos sacrificiales y de invocación de entidades. ¿Te das cuenta cómo todo va liado al final? Esto es que es muy gordo. La cuestión para esta gente es hasta qué punto ellos pueden parasitar a todos los individuos sin que la estructura social se venga abajo porque se colapsa. O la infección, joder, ¿las bacterias son tontas o qué? ¿No se dan cuenta de cómo vayan más allá? Pues no se dan cuenta, es un proceso y que ya no se puede parar, porque la naturaleza ya ha perdido el control y de lo que se trata es de destruir, no de construir. Y esto lo que hacen es muy inteligentemente, se introducen, parasitan la especie de forma controlada para que la especie no desaparezca. Y para eso necesitan tener bajo control toda la estructura de poder, toda la granja en su mano. No pueden dejar que el matarife se ponga a matar vacas en el rebaño porque se quedan sin vacas, luego tienen que controlar la explotación de la granja. No pueden parasitar a todos los individuos, no pueden hacer eso que sabemos todos a todo el mundo, porque aquello luego que no tiene continuidad, no tiene sostenibilidad. Por eso las piedras de Georgia, con 500 millones de habitantes, hay un plan aquí para que esto sea sostenible. Así que no sé yo hasta qué punto lo del reseteo tiene que ver con que la granja se revuelva, porque si no, no harían planes de esta naturaleza. Mundo sostenible, Agenda 2030, Ciudad de 15 minutos. Si ellos supieran que va a venir algo por ahí, no hacían nada de eso. Y ellos saben lo que pasa alrededor nuestro. Están intentando sencillamente modernizar la granja y se acabó. Y si no les sale bien, pues a lo mejor sí que aparece el asteroide. Entre tanto, pueden mandar noticias todos los días con cosas catastróficas solamente para crearnos malestar, ¿eh? Esos son expertos. Lo que os he dicho antes, generan angustia vital, ansiedad existencial ante un mundo que está siempre expuesto a todo tipo de problemas y de amenazas. Eso para ellos les encanta. Para eso están los medios de comunicación neuromodulando culturalmente a través de la programación neurolingüística a toda la humanidad, desde que hay medios de comunicación de masas. Fijaos cómo todo está bien montado para que la gente sea parasitable, aunque no todos estemos parasitados. Ricardo, en esta línea. Sí, yo creo que la utilización de familias, de dinastías, a lo largo de la historia, eso es una constante, que va a formar parte de la tecnocracia, digamos, planetaria, o la plutocracia planetaria a nivel humano, ¿eh? También cabe la posibilidad de que este tipo de individuos sean o tengan capacidad metamorfa y directamente estén inmiscuidos en la sociedad para llevar a cabo sus planes. Perfecto Y también. hay ciertos indicios al menos de ello. Decimos que de alguna forma tenemos que abrir la mente, y lo dije creo que en la anterior entrevista, precisamente porque esta gente, ellos, se han encargado directamente de cerrarla, y para que cualquiera que en algún momento elucubrara siquiera ese tipo de posibilidades sea desacreditado, tachado por loco, etcétera. Aquí en la quinta columna hace ya tiempo que hemos perdido todo tipo de complejos, mientras que no nos explican lo que hay justamente debajo del microscopio. Y eso lo puede ver cualquiera, con un microscopio óptico. Estamos hablando de bandas y de cintas del material de moda, a nivel microscópico. Respecto a lo que comenta José Luis de crear ese ambiente, solo hay que ver un telediario. Para vibrar mal, solo hay que ver un telediario, incluso un anuncio. No hay No. un segundo que pierdan, incluso en la Sí, música, en el ambiente. No hay una sí, buena noticia. Siempre están intentando generar inestabilidad emocional. Es lo que van exacto, buscando. Y tras la exacto. inestabilidad emocional llega la baja vibración de la cual se alimentan. Eso es una constante. Y aquí hay un fenómeno que hemos estudiado mucho, y Alberto igualmente lo has mencionado, que es el primado negativo. Nosotros no sabemos exactamente para qué utilizan el primado negativo de forma directa. Si bien es para inmunizar de alguna forma a la humanidad con una información en un ámbito de comedia o ficción y que después están llevando a la práctica, claramente hablando, es una forma de ofrecer parte de su agenda, la que están ejecutando. Hay quien habla o dice, yo no creo ni mucho menos que sea esta acción, de que es una especie de karma y para que no tengan karma tienen que contar lo que van a hacer. Eso descartado totalmente. Pero es probable que a través de ese primado negativo, como una nueva técnica de ingeniería social aplicada a la granja humana, literalmente, Así es. pues también bajen o no permitan la elevación de ese estado vibracional. Por lo tanto, todas las películas que vemos, especialmente las series de Netflix, las últimas, si bien las vemos por un
un ápice de sadomasoquismo, de masoquismo, pero realmente te dan mucha información de lo que van a hacer o están haciendo ya, ¿eh? Hay algunas películas que te lo dicen a años vista, por ejemplo, el tema del transhumanismo, te lo ponen como si fuera algo inmediato, pero próximamente en un futuro próximo. Sin embargo, es algo que se está haciendo ya, ¿eh? Y aquí en la conferencia que tuvimos en Córdoba lo elevé de alguna forma y lo dije, lo denuncié. Hay una serie de intelectuales que están denunciando el transhumanismo como si fuera algo que viene de la mano a años vista. Pero el transhumanismo empezó de forma directa y masiva a través del al menos a partir de ahí, de forma masiva. Probablemente hubo una serie de fases relacionadas con el famoso terrorismo, ¿cómo se llama, José Luis? Consuelo Golmar, la mujer que Sí, tuvimos. el terrorismo tecnológico, creo que le llaman a eso, Terrorismo ¿no? tecnológico. Sí, bueno, pues es la colocación de interfaces, quizás de otra naturaleza o igualmente líquidas, pero a más bajo nivel. Esto ya se venía dando desde hace cierto tiempo. Casa perfectamente también con esos famosos y supuestos abducidos que han sido estudiados por un equipo del doctor, un doctor italiano y todo su equipo, que cuando le hacen microraman a los implantes cerebrales que aparentemente tenían este tipo de sujetos supuestamente abducidos, descubren que emiten radiofrecuencias que son canalizables a través de energías o microondas escalares que tienen capacidades magnéticas y que aparecen cristales de forma cuadrangular que se autoensamblan. Eso, Alberto, es justamente lo que ha descubierto y evidenciado la quinta columna y que se está haciendo de forma global a toda la humanidad. Por lo tanto, eso nos induce a pensar que esos mismos bichos, que antes lo hacían de forma azarosa y aislada a grupúsculos de población, ahora lo están haciendo a nivel global a toda la humanidad. Por lo tanto, alerta, toda la humanidad está en peligro. José Luis, ¿quieres añadir algo más en este No, tema? no, 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 es lo que desde el principio os hemos dicho, que esto es revolucionario porque está socavando los cimientos de nuestra propia civilización. Hasta donde llegue no sabemos, pero ya sabemos que somos muy pocas personas hoy, lo que estamos diciendo aquí, pero estamos diciendo la verdad y la verdad se abre camino quieras o no quieras. Y esto está poniendo en peligro este sistema como está concebido. Más tarde o más temprano va a caer porque la verdad ya se ha dicho. Nunca se había dicho hasta ahora y ya se ha dicho. Y a partir de ahora, esto es como una mancha de aceite, poco a poco la gente lo va a ir encajando rápidamente. Última pregunta, y ahí os dejo tranquilos, construyendo, y tenéis mucho lío en la oficina. Al final hay que entender dónde estamos y hay que entender en qué punto estamos a nivel cosmológico. Quisiera saber, lo he preguntado antes, lo pregunto de otra manera, si existe esa liberación y si esa liberación, además, si existe, puede ser que venga por parte de otro ente. Es decir, si esto es una granja y hay entes energéticos, hay que entenderlo, hay que ponerlo todo de un punto de vista global, porque si entendemos las piezas del ajedrez, oye, me está hablando del caballo, pero ¿y la torre qué hace? Y el alfil y el peón que hace el rey, que hace la reina, hay que entender los tableros, ¿no? Porque no podemos creer que somos lo único en el mundo. O sea, es decir, si hay otros entes energéticos dueños de una granja, es porque el universo cosmológicamente es más amplio. Entonces la pregunta es, ¿está permitido? Lo que está haciendo esa raza, a lo mejor meo muy alto, pero quiero hacer la pregunta. A lo mejor esa raza alienígena, pregunto, está haciendo algo que no se debe hacer o que no está bien, que es controlar a una raza humana para absorber su energía. La pregunta es, si hablamos de derechos y libertades desde un punto de vista mucho más físico, cuidado que ahora voy a hacer pregunta de derechos y libertades a nivel cosmológico. Esto a lo mejor está siendo ilegal a nivel cosmológico, a nivel de que, oye, si hay otras entes, hay otras especies, a lo mejor no ven bien lo que está ocurriendo o sobre todo en el punto en el que estamos. No significa que siempre tiene que ser catastrófico. Le dio el botón del Big Reset y el gran diluvio universal.
A lo mejor no, a lo mejor es una especie que se ha descontrolado, no lo sé, que está controlando a otra especie que somos los humanos. A lo mejor cosmológicamente, desde un punto de vista, igual que hay entes malos, lo mismo, pregunto, hay entes buenos que dicen, oye, ¿qué estáis haciendo ahí en la Tierra? Oye, que se os ha ido la pinza, esto no está bien lo que estáis haciendo. Yo No, puedo, me puede parecer bien que tú tengas vacas, para que la gente pueda entender, y ordeñes esas vacas, pero si además las estás pegando a las vacas, les estás dando palizas, le estás poniendo microchips, le estás haciendo un sufrimiento, oye, se os ha ido la pinza, con esto de las vacas a estos entes. no. La He pregunta. entendido la pregunta, pero te diré una cosa, Alberto. Tienen todo el derecho que les da la vida, porque para que ellos subsistan necesitan hacer eso. Pero el problema es que como nosotros tenemos también derecho a subsistir, la vida nos lo permite, nosotros tenemos que pelear contra eso. Déjame Por eso un segundo que haga la pregunta. Sí. ¿Hay posibilidad de que pueda haber, a lo mejor no tiene que ser de manera total, pero una salvación? No significa que venga aquí a salvarnos y venga, sálveme usted, pero que haya una especie de simbiosis entre el trabajo, porque esto es interesante, no estaríamos solos, el trabajo que tiene que hacer, y aquí está, yo creo que es el gran desafío de este siglo del ser humano, y es que nosotros tenemos que hacer un trabajo, una parte del trabajo, tenemos que andar una parte del camino, y yo tengo la sensación, tengo la intuición de que la otra parte del camino va a estar trabajada por otra persona, o otro ente, otra especie. No lo sé. No estoy hablando de si viene Dios o si viene otra especie alienígena, pero creo que nosotros tenemos que hacer una parte del trabajo muy potente, pero creo que en esta labor no vamos a estar solos. Es mi sensación. En cualquier caso, hago la pregunta. ¿Esta salvación es solo humana o también puede ser compartida con algo más? Esa es la pregunta. Empiezo contigo, José Luis. No podemos esperar ayuda de otras especies aunque las hubiera. De hecho, no nos están ayudando. Ha habido 2 guerras mundiales que han masacrado millones y millones de seres humanos, revoluciones que se han llevado millones de seres humanos y nadie nos ha ayudado. No podemos esperar ayuda de otras especies. La única ayuda es la que nosotros nos procuremos cuando seamos conscientes de que todos somos seres humanos en peligro. Entonces sí que nos ayudaremos entre nosotros y claro que hay esperanza, os lo he dicho. La vida se abre camino, como decían en Jurassic Park. Es decir, la vida cuando se ve amenazada se va a defender. Es que como no se ve amenazada, lo que piensa que son errores, entonces sigue confiando, son errores, ya los corregirán, son errores, si se están ocupando de ti, ¿no ves? Están pensando en el clima. Es decir, la gente piensa en general que todo lo que nos pasa es porque hay errores, desgracias que ocurren, entonces no se defiende, no es consciente del peligro al que está sometido, no se defiende. Cuando sea consciente de que que somos depredados, entonces empezará a mirar la realidad de otra manera y empezará a defenderse, no de forma violenta, como os hemos dicho antes, buscando esa paz interior que le lleva y la solidaridad de la especie que le lleva a ayudar a los demás para que nos defendamos todos de ellos. Entonces sí que hay una esperanza. A lo mejor pudiera llegar un equilibrio, un status quo en el cual estos individuos dijeran, bueno, pues parasitamos a aquellos que se dejen y los demás los dejamos. Y a lo mejor eso la vida lo permite. Tened en cuenta que la vida, en cierta parte, y también unas relaciones evolutivas en las comunidades interespecies donde se llegan a ciertos equilibrios al cabo de un tiempo, porque al final llegas a un pacto y dices, joder, no puedo con todo, pues me quedo con... Pero si nosotros no nos defendemos, se lo llevan por delante todo. Así que tenemos que defendernos todo lo que podamos y todos los que podamos para ver si llegamos con estos enemigos, entre comillas, a un acuerdo. Es decir, bueno, usted... al que se deje, hágaselo, pero usted no se lo puede hacer a todo el mundo porque somos conscientes que andan por aquí. Entonces, todavía nos queda luchar esa batalla de decir, esto es como la última guerra. Los alemanes al final de la última guerra lo que buscaban era no ya ganar la guerra, sino detener la guerra para que no se lo llevasen hasta el final. Entonces, esto es lo que estamos defendiéndonos diciendo, no, estamos intentando darnos cuenta de lo que pasa para detenerlos y decir, párense aquí y a ver si podemos hacer algo, porque como no hagamos nada, esta gente se nos mete en Berlín y perdemos la guerra. O sea, nuestra labor ahora mismo es pelearnos para que no lleguen a Berlín. Y esto es lo que ni siquiera hemos empezado. Estamos empezando a lanzar el mensaje de defensa, para decir, cuidado que se nos echan hasta arriba y luego ya está todo perdido. Eso está por decidir ahora. Todavía está eso se está jugando ahora. Estamos en esa lucha de decir, ¿conseguiremos detener al enemigo? Porque estamos en esa fase. Conseguiremos detenerlo, no ya ganar la guerra, ni que alguien nos ayude, aliados, etcétera. No.
¿Conseguiremos detener al enemigo para que se pare y no se nos lleve a todos por delante? Ese es el objetivo ahora mismo, detenerlo, porque va a tumba abierta y tiene todas las armas en su poder. Y nosotros ni siquiera somos conscientes de que nos está invadiendo. Fíjate dónde estamos. Luego, pensar ganar esta guerra, lo primero es detener al enemigo y a ver si puede pactar con nosotros una paz acordada. Es decir, párense y parasiten a que se deje, pero a los demás respétennos. En eso estamos ahora mismo. Ricardo. Yo, sinceramente, y esto igualmente es opinión personal, creo que nadie nos va a ayudar. Es una asignatura que tiene pendiente el ser humano y fruto de la situación que estamos viviendo es también una oportunidad para darnos cuenta cuál es la posición del ser humano en el mundo actual, cuál era la posición del ser humano desde la más remota antigüedad, cuál es la manipulación que siempre han hecho de la historia, cuál es nuestro enemigo en común, que es justamente el descubrimiento importante que estamos poniendo sobre la mesa, y cómo defendernos de él. Pienso que nadie nos va a ayudar y tampoco creo en el concepto del bien y el mal tal y como lo conocíamos, porque también probablemente es un concepto abstracto introducido por esta gente. Es decir, poniendo un ejemplo simple y volviendo a un nivel inferior, entre comillas lo de inferior, en la escala evolutiva o en la escala jerárquica trófica, de la cadena trófica, la lechuga no vería como a Satanás al conejo que se la va a comer. Quiero decir, la especie inmediatamente inferior de la cual esta se alimenta no tiene un concepto del bien o el mal, simplemente busca alimentarse energéticamente hablando, ya sea a nivel molecular o a nivel más energético y sutil, ¿no? Como hablamos. Entonces, no es cuestión de bien o mal. Y cada vez estoy más convencido que todo esto de introducir el concepto de la lucha espiritual, por mucho que nosotros hablemos del vocablo de la paz de espíritu, vuelve a ser un instrumento y una herramienta para confundir. Nosotros esto lo vemos como una lucha entre especies, pero claramente, sin ningún tipo de dudas. Bueno, y otra cosa que quiero comentar es que efectivamente en algún momento, probablemente y por la información última que también van avanzando, incluido el primado negativo, aparecerán como los salvadores de la humanidad, haciendo ver que por fin llega el famoso contacto que vienen de fuera, cuando llevan aquí toda la vida parasitando y depredando al ser humano. En ese momento, como dice el doctor José Luis Sevillano, los recibiremos como se merecen, a tiros. José Luis, ¿algo que añadir finalmente? No es. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de contar estas cosas, porque nos permite, no ya, como decías tú, combatir. Ricardo y yo debatimos toda la noche después del directo, hablamos, intercambiamos información hasta que nos dormimos literalmente ya, que nos tenemos que ir. Estamos debatiendo, no combatiendo todos los días. Y por eso el canal avanza. ¿Te das cuenta cómo los seres humanos avanzamos cuando tenemos objetivos comunes y no miramos nada? Nunca nos hemos preguntado si Ricardo es socialista, yo soy nacionalsocialista o lo que sea. No sabemos ni qué ideología tenemos. Sin embargo, tenemos un objetivo común, un enemigo en común, y por eso estamos. O sea, todo pasa por encima de eso. Yo no sé ni cómo es la cara de María, ni le pregunto, no, vamos a lo que vamos, a lo suyo, vamos a lo nuestro. Estamos colaborando contra un enemigo terrorífico. Y en eso estamos de acuerdo en todo. Dice, ¿cuál es la mejor opción que hacemos? Estamos debatiendo constantemente porque tenemos un enemigo común. ¿Y habéis visto la fuerza que tiene el ser humano? Que no somos nadie, ni Ricardo ni yo, no somos nadie. ¿Habéis visto el potencial que tienen los seres humanos cuando se ponen a pelear juntos con su inteligencia contra un enemigo común? 2 solas únicas personas han sido capaces de aglutinar en torno a ellos a cientos de miles y tal vez millones de personas que nos mandan todos los días información para ayudarnos en esta tarea. Fijaos el potencial que tenemos. Por eso no todo está perdido, pero todo pasa por informar al mundo de lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo darle las armas necesarias para que se defiendan en esa guerra. Una cosa es, mandas a los soldados al frente y los mandas sin armas. No, tiene usted que informarse, aquí tiene las armas, esta es la información, y además protéjase, lo tienes que proteger. Dar de vestir, dar de comer, tienes que armar al soldado para que combata. Y esto lo hacemos cada noche en la Quinta Columna. Le damos las armas para el combate de la información y además los protegemos para que el enemigo no les haga daño. Y por eso estamos últimamente dando esta información de mantengan su paz interior. Estos individuos quieren que vibremos mal.
Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros, ante más de 2.000 personas, contarnos un poquito a modo de difusión. Yo lo tengo todo, pero bueno, creo que se han censurado. Si queréis hablar sobre el tema, si queréis hablar para la gente, de las 2.000 personas que os vayan a seguir también en YouTube, esperemos que miles, dónde os podemos encontrar de manera segura, qué está pasando con esa censura, porque al final creo que vosotros, seguro yo también, necesitamos evolucionar, o sea, no nos podemos quedar en el pasado, en lo que hemos vivido, el ser humano que no conoce historia está condenado a repetirla y van a volver más fuertes, bueno, el ataque es constante, entonces necesitamos evolucionar constantemente y para eso también necesitamos transmitir el mensaje. Si no, pues nos juntamos los tres en una cueva, empezamos a hablar, hacemos dibujitos ahí en las paredes y ya está, ¿no? Se trata de llevar a una humanidad que sí, yo lo que sí soy es humanista. Es decir, yo soy un romántico de la humanidad y creo que esta humanidad se merece algo mejor que ser un esclavo de quien sea. Entonces, ¿dónde os podemos encontrar, Ricardo? Si queréis, a modo de difusión, que la gente os siga, dejo luego fijo enlaces en mi Telegram, para la gente que también os vea en YouTube, dónde os podemos seguir y cuál es vuestra línea editorial o hacia dónde vais o hacia dónde queréis ir para que la gente os pueda seguir y entendáis que bueno, que además de haber salvado muchas vidas, como ya os dije en la primera entrevista, los dos, explicando lo que hay en estas pócimas milagrosas y que uno solo tiene que mirar al microscopio, pues estáis evolucionando hacia cosas más potentes, más poderosas y más líneas, porque al final hay muchos velos que se tienen que caer. Cuéntanos hacia dónde vais. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias, Alberto, por darnos la oportunidad de, aunque pueda parecer prepotente, dar el mensaje más importante que se haya dado en la historia de la humanidad conocida en el momento y en el contexto actual. Precisamente por eso lo damos en canales de información alternativa y precisamente por eso sufrimos la censura recientemente de la propia plataforma Twitch, con más de 18.000, antes con cerca de 50.000 seguidores. No nos importan los seguidores, salvo en el sentido de que la información llegue hasta el último mono del planeta. Y nos pueden encontrar pues de forma aparentemente sin censura, que también la hay, en Telegram. El canal oficial de Telegram de La Quinta Columna es La Quinta Columna TV, todo en mayúsculas, y a partir de ahí se unirán a una familia de más de 209.000 personas actualmente. Después, pronto vamos a poder emitir de nuevo en Twitch, cuando recuperemos parte de nuestros seguidores habituales y aquellos que se quieran introducir también. Estamos a través de varios perfiles de Facebook, estamos emitiendo actualmente, pero la forma íntegra de encontrarnos es a través de Telegram, La Quinta Columna TV. Y después tenemos un canal de YouTube donde poco o nada podemos hablar, salvo anunciar algunos programas. Y hay dos páginas web que son dos servidores. Uno es laquintacolumna.net, que es la web de información científica y que sirvió para la primera evidencia constatada empírica de la... Y la otra es laquintacolumna.info, donde hay información actualizada y prácticamente diario. A partir de cualquiera de esas vías pueden llegar directamente a nosotros. Y decir una última reflexión, Alberto, soy muy consciente que la información que estamos dando ahora, a partir de la investigación tan profunda, el nivel de adquisición de conocimientos, si a mí mismo me lo hubieran dicho, repetido hace tan solo 3 años, pues yo ni siquiera habría hecho nada por escucharla. Pero en escucharla, en interiorizarla, asimilarla y comprenderla para defendernos, está la opción, como digo, de la defensa de toda nuestra especie, de la salvación o de la supervivencia que podamos tener. No puedo ser más claro. José Luis, algo que añadir, al final. No, nada más. La humanidad está en peligro y sabemos quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo hacen. Que vengan a La Quinta Columna y ahí se van a enterar. Pues lo dejamos todo fijo. Espero que Ricardo, José Luis, Ricardo, habéis estado a gusto este ratito ante ahora mismo más de 2.000 personas en Twitch. Al final es eso, se trata de construir, dejaremos fijo vuestras redes sociales por ese labor de investigación y al final creo, así lo siento, lo palpito, que sois muy necesarios, sobre todo también por la línea evolutiva que vais a tener.
esto es importante, de seguir trabajando, no desde el punto de vista, me ha gustado antes que lo habéis dicho, del misterio. No, aquí no estamos hablando de misterio, estamos hablando de cosas empíricas palpables. Y con José Luis Sevillano, Ricardo Delgado, lo vamos a poder constatar y seguramente ver. Así que nada, muchísimas gracias de tu corazón. Y lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Como Bertín, pero mucho más sexy y despierto. Mi casa es vuestra casa para dar difusión a todos vuestros proyectos. Y Ricardo Delgado, José Luis, para mí un placer teneros. Dos perfiles súper necesarios para esta transición, este nuevo paradigma que se nos viene de la humanidad hacia no un redil donde nos van a cosechar, sino sacar nuestros dones y talentos. Gracias de todo corazón a los dos. Espero que hayáis estado a gusto y que lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Hablamos Buenas pronto. noches. Un abrazo. Chao, chicos. Chao. ¿Qué tal? Vamos. En mi Telegram dejo las redes sociales de todos mis invitados. Vamos a hacer encuesta, no es un debate como tal, es más complejo porque los dos van muy en la línea. En cualquier caso, lo voy a hacer a modo anecdótico, no tiene mucho sentido hoy porque suelo hacer entrevistas y debates. Y en los debates siempre vale un poquito más de, no digo de fricción, pero al menos que sí que esté un poquito más opuesto. El de hoy, el debate es, creo que es muy a la par, los dos muy poderosos, no tiene nada de sentido, pero bueno, en cualquier caso, como es el formato, lo voy a hacer la encuesta igual. Voy a dejar también la opción de empate, quien ha ganado el debate, aunque yo creo que hoy no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, en cualquier caso, quien ha ganado el debate. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo a la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido